Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces voy a comenzar la exposición sobre procedimientos diagnósticos, en este caso sobre aspirado de médula ósea y biopsia de médula ósea. Como vamos a ver estudios realizados sobre la médula ósea, en primer lugar hay que ver la médula ósea. Es un tejido que está ampliamente difundido, principalmente en lo que son los intersticios de los huesos esponjosos y las trabéculas de las cavidades medulares de los huesos largos. Es un tejido heterogéneo, más o menos con un volumen en la persona adulta de entre 1.600 y 3.000 mililitros, y del cual solamente es funcionante un tercio de este volumen, ¿no? Solo un tercio de este volumen va a estar en funcionamiento, principalmente con la hematopoiesis. Yo les mencionaba de la hematopoiesis. En primer lugar, hay que ver la hematopoiesis en las diferentes etapas de la vida. En primer lugar, en la etapa embrionaria, la hematopoiesis se da en el saco vitelino. Posteriormente, en la etapa fetal, inicia la hematopoiesis en el hígado y en el vaso. Y ya al finalizar la etapa fetal para el nacimiento del recién nacido es que se comienza a sustituir la hematopoiesis a llevarse a cabo en la médula ósea. Y es así cuando el recién nacido ya, la hematopoiesis se realiza exclusivamente en la médula ósea. Y como vemos acá en esta gráfica, esta hematopoiesis en los huesos largos va a disminuir conforme pasa la edad, ¿no? Solamente va a haber hematopoiesis relativamente significativa en los niños, en los lactantes, y va a permanecer esta hematopoiesis en lo que son principalmente las vértebras, el esternón y las costillas. Como podemos ver en este otro gráfico, podemos ver en la coloración roja las zonas donde se produce mayor hematopoiesis, que corresponden a los huesos pélvicos y lo que son las vértebras, ¿no? Tejido vertebral es donde se produce la mayor cantidad de hematopoiesis en el adulto. También podemos ver en las costillas y en el esternón un sitio de hematopoiesis, pero en menor cantidad que en las vértebras y en los huesos ilíacos. Ya en los huesos largos, básicamente lo que se encuentra no es médula roja, sino tejido adiposo, y ya casi no se presentan estos huesos largos hematopoiesis. Es importante este gráfico porque ahí vamos a ver, determinar en dónde es que vamos a hacer los procedimientos para el estudio de la médula ósea, principalmente en los huesos pélvicos y en el estómago. ¿Qué función va a cumplir la médula ósea? La principal es la hematopoiesis, la producción de las células hematopoyéticas que van a producir los diferentes componentes de las células sanguíneas, como son los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. También van a cumplir una función de reconocimiento y eliminación de células envejecidas a través de los macrófagos presentes en la médula ósea. Se va a eliminar a las células envejecidas. También cumple un rol importante en lo que es la inmunidad celular y humoral, porque en la médula ósea es donde se inicia la diferenciación y la maduración de los leucocitos y de los linfocitos, ¿no? Que son parte fundamental los linfocitos en la inmunidad humoral. También la médula ósea va a constituir una reserva de lípidos
un tejido de reserva, por eso también se estudia la médula ósea en aquellas enfermedades de depósito, ¿no? Liposomal, como pueden ser la enfermedad de Gaucher, por esta función que cumple de reserva de lípidos. La celularidad de la médula ósea va a variar según la edad. Es así que en los recién nacidos, aproximadamente el 80% de la médula ósea va a ser representada por células hematopoyéticas, mientras que un 20% va a representar el tejido graso, tejido adiposo. Esto va a ir variando conforme vaya pasando la edad de la persona, y es así que en el adulto mayor, las personas mayores de 65 años, ya se encuentra una inversión en esta relación, aproximadamente entre un 20 a 30% de células hematopoyéticas frente a un 80% de tejido adiposo. ¿Cómo es la estructura de la médula ósea? Como podemos ver en este gráfico, acá tenemos el hueso cortical por donde van a ingresar las arterias que van a ser los que van a nutrir a los senos venosos y en los espacios hematopoyéticos que se van a localizar, como ya les mencionaba, en el hueso esponjoso, en el hueso trabecular, ¿no? Y es en estos espacios, en estos senos venosos donde se van a localizar los espacios hematopoyéticos y donde se va a producir la hematopoiesis y la liberación de las células hacia estos espacios, estos senos venosos y su posterior paso al seno central para su distribución a todo el organismo. Acá podemos ver que la estructura de la médula ósea va a estar constituida por lo que es el parénquima hematopoyético y el estroma medular. El parénquima hematopoyético va a estar representado por las células hematopoyéticas en diferentes estadios de maduración. Vamos a ver que la localización de las células hematopoyéticas van a ir desde la parte básicamente central de este tejido hematopoyético y la maduración posterior hacia los sinusoides venosos para su liberación como células ya maduras a la circulación. Y la presencia también de células del estroma medular que están representadas por los sinusoides y las células endoteliales, y las células mesenquimales o las células estromales, las células reticulares, ¿no? Que son las que van a dar sostén a estas células hematopoyéticas. El armazón reticulínico, formada por fibras de reticulina y fibras de colágeno, que van a brindar el sostén, el soporte para el desarrollo, la maduración de las células hematopoyéticas. La composición del tejido hematopoyético representa aproximadamente la serie eritroide un 20% de la celularidad total de la médula ósea y la línea amiloide un 56%. La serie megacariocítica y la serie linfoide representan aproximadamente un 10% y las células plasmáticas hasta un 4% de la celularidad de la médula ósea. Esto es importante conocer porque con esto vamos a ver, mediante el estudio del aspirado de médula ósea, ver si esta relación se mantiene o no en las diversas patologías hematológicas que se pueden presentar. Entonces llegamos a la parte del estudio de la médula ósea. Los estudios de médula ósea que consisten en el aspirado y la biopsia de médula ósea es fundamental para la investigación y el diagnóstico de enfermedades de etiologías diversas, no solo enfermedades hematológicas, también puede ser útil para algunas otras enfermedades que afectan al tejido óseo o que afectan a enfermedades de depósito, como pueden ser la enfermedad de Gaucher. Entonces,
Mediante estos dos estudios de la médula ósea es que vamos a realizar el estudio de este tejido. Consiste en el aspirado de médula ósea, que es un estudio básicamente citológico. Con el aspirado de médula ósea lo que vamos a obtener son células y este estudio básicamente se realiza, es importante porque nos va a permitir determinar o ver adecuadamente la morfología de las células hematopoyéticas, si tienen una morfología normal o anormal. Y esto nos va a permitir diferenciar algunas patologías que afectan a la médula ósea. El otro estudio es la biopsia de médula ósea, que ya es un estudio donde se obtiene una muestra de tejido de la médula ósea. Entonces es un estudio histológico que nos va a permitir determinar la celularidad de la médula ósea, su arquitectura, si hay algún grado de fibrosis o no, por los depósitos de fibras de la reticulina o fibras de colágeno, y también nos va a permitir determinar si hay infiltración de la médula ósea por células ajenas a esta, ¿no? Que se pueden dar en un cáncer metastásico o en otras enfermedades, o por infiltración de parásitos o bacterias, ¿no? Comenzamos con el aspirado de médula ósea. Como ya les había mencionado, es un estudio donde básicamente lo que se hace con el aspirado de médula ósea es extraer las células de la médula ósea. Esto se hace a través de una jeringa en la cual se va a succionar la sangre y las células hematopoyéticas presentes en la médula ósea. Eh, Mediante este procedimiento se va a obtener lo que son los grumos medulares, que son las espículas, que son parte representativa del tejido hematopoyético. Y esto, como les había mencionado, va a permitir visualizar la morfología celular con mucho detalle y precisión. Nos va a permitir diferenciar si es una célula normal o anormal, si tiene rasgos displásicos, alguna alteración en su forma, en su morfología. Puede también informarnos sobre la celularidad, pero no es tan precisa como el estudio de la biopsia de médula ósea, ¿no? Nos puede dar una idea por la cantidad de células que obtenemos en el aspirado, pero no es tan preciso, porque solamente nos va a dar, eh, digamos, la celularidad de una zona en particular a la que haya accedido la aguja, ¿no? No nos dice mucho de otras zonas donde probablemente puede haber una celularidad disminuida o aumentada, ¿no? ¿Dónde se realiza el aspirado de médula ósea? Ya con el gráfico inicial que mostraba, obviamente la zona donde vamos a tener actividad hematopoyética va a ser en los huesos pélvicos, que es una zona accesible, en las espinas ilíacas posteriores, la zona más utilizada, o también en la espina ilíaca anterior. Otra zona donde se puede obtener también las muestras para el aspirado de médula ósea es en el esternón, en la región esternón. Y en los casos de los niños, como todavía no hay una buena osificación de los huesos pélvicos del esternón, se puede obtener de los huesos largos, como es en este caso la tibia, ¿no? Generalmente en la cresta anterior, pero esto es solo en los lactantes. Ya en los adultos no se va a obtener una adecuada, no va a servir para hacer un adecuado estudio de la hematopoiesis porque prácticamente no va a haber en esta zona, ¿no? ¿Cuándo está indicado realizar el aspirado de médula ósea? La principal indicación, como les mencionaba, es la morfología, ver la morfología de las células, ¿no? Y en este caso, determinar si es una célula normal o es una célula neoplásica.
Nos va a permitir hacer una tipificación de la morfología de las leucemias. Si es una leucemia amiloide o una leucemia linfoide, por los rasgos morfológicos que presentan las células neoplásicas. También, en algunos casos, sobre todo cuando no hay un diagnóstico claro por los estudios bioquímicos, tanto de hierro como los de vitamina B12 o ácido fólico, no son muy concluyentes, se puede hacer uso de la aspirado de médula ósea para ver si hay alguna alteración en el hierro medular o alguna alteración en la maduración que nos puede indicar, ¿no?, una causa de la anemia que no es posible o no ha sido posible determinar mediante los estudios de hierro medular, de hierro séricos o los estudios de dosajes de vitaminas B12 o ácido fólico. También el aspirado de médula ósea nos va a ser útil porque nos va a permitir obtener muestras de sangre medular para hacer el estudio de las neoplasias hematológicas mediante estudios de citometría de flujo para determinar el inmunofenotipo de estas células neoplásicas con detalle, con precisión, porque una cosa es la morfología y otra cosa es el inmunofenotipo, que es preciso y exacto, ¿no?, que nos va a permitir determinar el linaje de estas células neoplásicas con exactitud. Y también nos va a permitir obtener muestras para hacer el cariotipo, ¿no?, los estudios de citogenética, básicamente útiles para ver el riesgo de las enfermedades neoplásicas hematológicas, ¿no?, según que haya o no alteraciones en el cariotipo en los estudios citogenéticos, y también algunas mutaciones para el estudio de biología molecular que nos pueda, sobre todo, servir para el pronóstico del paciente, para el riesgo que va a tener el paciente con estas neoplasias hematológicas. También nos va a permitir obtener muestras para realizar el cultivo para agentes infecciosos, ¿no?, para diversas bacterias, hongos que puedan haber afectado y que puedan haber llegado hasta la médula ósea. También nos puede permitir hacer un estudio si es que ha habido infiltración de la médula ósea por algunas células neoplásicas de tumores sólidos, como carcinomas, que puedan estar presentes o invadir la médula ósea, ¿no? En este cuadrito podemos ver mm, mm, cómo es, para qué es idóneo el aspirado de médula ósea. Ya les había mencionado, es el reconocimiento celular detallado, la tipificación de blastos, si son mieloides o linfoides, el estudio de hierro medular para ver algunas anemias carenciales que no hayan podido ser determinadas por los estudios bioquímicos de sangre periférica, la presencia de células tesaurismóticas, es decir, células de depósito en la enfermedad de Gaucher, la infiltración por parásitos unicelulares, parásitos, hongos, y para estudios de citoquímica, citogenética, citometría de flujo y cultivos microbiológicos. ¿Qué contraindicaciones va a tener el aspirado de médula ósea? No existen contraindicaciones absolutas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para hacer el aspirado de médula ósea es importante que tenga una coagulación adecuada, es decir, si el paciente tiene una deficiencia de algún factor de la coagulación, obviamente hay que hacer la corrección previa antes de realizar el procedimiento para evitar complicaciones. Eh, Asimismo, si el paciente tiene una trombocitopenia severa, es importante corregir esas trombocitopenias mediante transfusión para realizar el procedimiento y que no vaya a tener ninguna complicación. También, si hay infección en el sitio de punción, obviamente, no va a ser necesario hacer en esa zona, ¿no? Se puede buscar en otra región, si en la zona pélvica tiene alguna lesión o alguna infección activa,
o alguna lesión también, quemadura o algo. Obviamente no se va a hacer en ese sitio, puede buscar en otro lugar si es que es posible, ¿no? Tanto el esternón o ambas espinas, o cualquiera de las espinas ilíacas, se hace la posterior o la anterior. ¿Qué complicaciones puede presentarse en el aspirado de médula ósea? Básicamente no, son complicaciones relativamente bajas. Principalmente puede haber sangrados prolongados, sobre todo si no había una adecuada corrección de o alguna alteración en la coagulación o en el recuento de plaquetas. Se puede producir hematomas pequeños, también puede haber dolor, inflamación en la zona de la punción, que generalmente dura un par de días, a lo mucho. En raros casos puede haber ruptura de la aguja, sobre todo cuando el hueso es duro, pétreo, en algunas enfermedades que afectan el tejido óseo, algunas enfermedades que producen una fibrosis de la médula ósea que hacen que el hueso sea muy duro. Entonces puede haber en esos casos que se rompa la aguja, pero no es muy frecuente. Y en el caso de si hacemos el aspirado en la región esternal, obviamente, como el esternón es un hueso relativamente delgado, entonces en algunos casos puede haber que la aguja pueda traspasar el hueso esternal y pueda llegar hacia el mediastino, producir un neumopericardio, un taponamiento cardíaco, una lesión inclusive de la aorta ascendente y una infección del mediastino, ¿no? Una mediastinitis. Eso hay que tener presente sobre todo cuando se va a hacer el aspirado en la región externa. Entonces, para hacer el aspirado, este es ya propiamente el procedimiento, cómo se hace. Tenemos las agujas que se usan. Puede ser agujas tipo Illinois, que son especiales para aspirado de médula ósea. Podemos ver acá dos modelos distintos. ¿Sí? Y en el caso de no disponer de estas agujas, se puede usar una aguja de punción lumbar número 18 de cabeza rosada. Y en primer lugar, antes de hacer el aspirado, determinar dónde vamos a hacer el aspirado, localizar adecuadamente la zona anatómica donde vamos a hacer el aspirado. En este caso, pues tenemos la cresta ilíaca posterior, hay que hacer o la cresta ilíaca anterior o la región externa, ¿no? Entonces, la posición del paciente que debe adoptar es paciente en decúbito, ya sea prono o lateral, en cualquiera de las dos posiciones, en la que esté más cómodo el paciente. Como les mencionaba, lo principal, lo inicial es determinar anatómicamente dónde se va a realizar, localizar adecuadamente la cresta, ¿no? Si es posible. Hay dificultad en este caso en algunos pacientes que son obesos. Ahí es un poco más difícil tener una adecuada localización de la zona de la cresta posterior para hacer el procedimiento. Una vez que hemos localizado anatómicamente el área de donde vamos a realizar la punción, hay que hacer la asepsia y antisexia con alcohol yodado. Posteriormente, colocar la anestesia con lidocaína, la anestesia local. Esto se hace con una jeringa. Una vez que ya hemos anestesiado la zona donde vamos a realizar el procedimiento, se procede a introducir la aguja, ya sea la aguja de aspirado o la aguja de punción lumbar, de la que dispongamos, con movimientos en vaivén para tratar de ingresar la aguja, traspasar el tejido, la piel, el tejido celular subcutáneo y llegar
a la cresta ilíaca. Una vez que llegamos al tejido óseo, hay que introducir la aguja y que traspase el hueso cortical, porque nuestra intención es llegar al hueso esponjoso, ¿no? Tenemos que traspasar el hueso cortical con la aguja y llegar al hueso esponjoso. Como la cortical es un tejido óseo duro, de mayor consistencia que el hueso esponjoso, se siente el cambio de presión que tiene este paso de un hueso más compacto a un hueso más esponjoso. Luego de que ya hemos entrado al hueso esponjoso, se inserta una jeringa para hacer la extracción, la succión de la sangre medular. Y esta sangre se coloca en una lámina portaobjetos o una placa Petri, y lo que vamos a obtener son las espículas o los grumos medulares, que son estos pequeños grumitos que se ven ahí en las flechitas. Se obtienen estos grumos, estas espículas, con otra lámina portaobjetos. Se procede a colocar en una lámina portaobjetos limpia para hacer el extendido de estas células, ¿no? El extendido. Y este extendido se colorea posteriormente y se va a observar al microscopio. Una vez que ya hemos hecho todo el procedimiento de retirar la sangre medular, hacer el extendido, se procede a sacar, retirar la aguja y hacer compresión con una gasa para hacer una hemostasia adecuada. Luego se coloca un apósito limpio y su gasa correspondiente. Y esto debe mantenerse 24 horas y posteriormente se retira el apósito. Los extendidos, como les mencionaba, se tiene que hacer la coloración con Rice Gienza para ver la morfología, la citología, el estudio citológico de estas células, y con la tinción de Pearls para ver los depósitos de hemosiderina, los depósitos de hierro de la médula ósea. Acá podemos ver con el estudio de médula ósea de la tinción de Pearls, cómo se ve una tinción azul verdosa en el centro de las espículas. Esto nos indica que hay una adecuada cantidad de hierro de depósito a nivel de la médula ósea. Aquí podemos ver que casi no tiene muchos depósitos de hierro. ¿Mm? En este caso se ve que la hemosiderina, el hierro medular, está disminuido. Y aquí podemos ver que tenemos los espacios medulares vacíos que no se tiñen con la tinción de Pearls, y esto nos indica que la hemosiderina está ausente en este caso. Con la tinción de Rey-Genza vamos a permitir ver la celularidad, las células, la morfología de las células. Acá podemos ver los grumos, las espículas, con tejido adiposo presente alrededor de ellas, igualmente acá, ¿no? Y esto es lo que debemos de tener o de obtener en el aspirado de médula ósea para hacer un adecuado estudio del mismo, un adecuado estudio morfológico. Aquí podemos ver cómo la celularidad azul, de un azul intenso, abundante, que nos indica que hay una celularidad aumentada, ¿no? También con tejido adiposo un poco menor. Y aquí podemos ver cómo la celularidad está un poco disminuida, con mayor cantidad de tejido adiposo, tejido graso, alrededor de los grumos y las espículas.
Entonces, con la tinción de Rey-Gienza, lo que se va a ver es la morfología de las células, ¿no? Y acá podemos ver una médula ósea diferenciada, es decir, vamos a ver diversos tipos celulares en diferentes estadios de maduración. ¿No? Podemos ver la serie eritroide, ortocromáticos, podemos ver de la serie mieloide, milocitos, metamilocitos, bastones, ¿no? Segmentados, eh, diferentes células en diferentes estadios de maduración. Esto es lo que debemos ver en una médula normal. Luego de observar el extendido, hay que hacer el reporte, que es el mielograma, donde debemos informar lo que es la celularidad, si es normal, aumentada o disminuida, la hemosiderina, si está normal, aumentada o disminuida, y la relación entre las células mieloides y eritroides, que normalmente es entre 3:1 hasta 5:1. Se debe describir cada una de las series celulares, la serie eritroide, cómo está la morfología, la maduración, si hay alguna alteración en la maduración. Igualmente la serie mieloide, la serie linfoide, la serie megacariocítica y las células plasmáticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien. Entonces ahora hay que continuar con lo que es el siguiente estudio de la médula ósea, que es la biopsia. Esto consiste en una obtención de una sección de la médula ósea, que está presente obviamente en el hueso esponjoso, y es un estudio histológico que nos va a permitir dar una mayor certeza con lo que se respecta a la celularidad de la médula ósea, ¿no? Además de esto, la biopsia de médula ósea nos permite ver la arquitectura y topología medular, también en alguna medida algo de la morfología, pero no es tan precisa como en aspirado, y lo que es la infiltración por células extrañas a la médula ósea, si hay presencia de nódulos linfoides, de granulomas o de células neoplásicas, carcinomas, ¿no? Etcétera. Y existen solamente dos lugares donde se puede realizar la biopsia de médula ósea, que son las crestas ilíacas posteriores, el lugar más usado y el más preferido. Y lo otro es, si es que no es posible hacer una biopsia en las crestas ilíacas posteriores, se puede realizar también en las crestas ilíacas anteriores. Obviamente, al contrario, con el esternón, como se hacía en aspirado, que sí se pudiera obtener una muestra adecuada de las células hematopoyéticas, al ser el esternón un hueso relativamente de pequeño calibre, entonces no es posible obtener una buena muestra para una biopsia. Los únicos lugares son las crestas ilíacas, ya sea posteriores o anteriores. ¿Cuándo está indicado realizar el estudio de biopsia de médula ósea? En los pacientes que tienen pancitopenias. También cuando, si realizamos un aspirado de médula ósea, no obtenemos ningún tipo de muestra, lo que se conoce como el aspirado seco, blanco. En esos casos, obviamente, si no se obtiene una muestra adecuada de células hematopoyéticas, es necesario hacer la biopsia de la médula ósea. En algunos casos, en algunas neoplasias hematológicas, y también para lo que es ver si hay o no metástasis o mieloptisis en la médula ósea, ¿no? Es el estudio más certezo, con mayor certeza nos va a permitir determinar si hay o no infiltración de la médula ósea por parte de otras neoplasias de tumores sólidos, carcinomas u otros, ¿no?
Entonces acá podemos ver en el cuadrito para qué es idóneo la biopsia de médula ósea, reconocimiento de las estructuras general normal, si hay alguna alteración, la evaluación de la severidad, es importante, lo más resaltante, la detección de identificación de lesiones focales, infiltración por linfomas, infiltración por granulomas, metástasis, el grado de fibrosis de la médula ósea, importante para algunas neoplasias hematológicas, síndromes mieloproliferativos, ¿no? Y es la única técnica útil, la biopsia, que nos va a permitir determinar el grado de fibrosis de la médula ósea. También para ver lo que son los patrones histopatológicos de infiltración de neoplasias, si es una infiltración difusa o parchada o por parches, o por zonas nada más. La valoración de hueso, vaso y estroma en algunas enfermedades como osteopetrosis o algunas otras enfermedades de los huesos. La identificación de células mediante inmunohistoquímica, ¿no? También en el aspirado de médula ósea se usa para hacer el inmunofenotipo mediante citometría de flujo. En la biopsia de médula ósea también se puede hacer la tipificación de algunas neoplasias y estas se realizan mediante técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Digamos, es la contraparte de la citometría de flujo. La inmunohistoquímica es en tejido y la citometría de flujo es en fluidos, ¿no? En sangre o fluidos. Contraindicaciones para la biopsia de médula ósea. No existen contraindicaciones absolutas, al igual que para el aspirado. Y también solamente si es que hay algún problema de diátesis hemorrágica grave, ya sea por alguna coagulopatía o una trombocitopenia severa. Obviamente hay que corregir previamente estas coagulopatías o trombocitopenias antes de realizar el procedimiento para evitar alguna complicación. Y la principal complicación que se presenta en la biopsia de médula ósea es también igual el sangrado prolongado, los hematomas, al igual que en el aspirado de médula ósea. También dolor en la zona de donde se realiza la biopsia. Generalmente, sí, dependiendo de cada persona, puede durar un poco más el tiempo de molestia que tiene, hasta una semana en algunos casos. También infección en la zona donde se realizó la punción o el procedimiento, la biopsia. Y también en el caso de que haya puede haber una ruptura de la aguja de biopsia, aunque como es una aguja de mayor calibre, es un poco más difícil que haya ruptura de la aguja en comparación con el aspirado, pero de todas maneras es algo que puede darse, ¿no? No es frecuente, no es usual, pero puede darse. Acá podemos ver la aguja que se utiliza es una aguja tipo Hansiri. Eh, el calibre de esta aguja varía de 8 Gauge en los adultos y de 11 Gauge en los niños, ¿no? Este calibre nos va a permitir obtener una muestra adecuada para el estudio histopatológico de la médula ósea. Acá podemos ver los componentes de la médula, el mango, el trocar. Este es para medir y este es para atrapar el tejido, el hueso que extraemos, ¿no? De la biopsia. Bueno, igual que en el aspirado de médula ósea hay que hacer anestesia con la asepsia y antisepsia en primer lugar, localizar bien también previamente el lugar donde se va a hacer la biopsia, hacer la asepsia y antisepsia, colocar la anestesia local con lidocaína igualmente. Ya una vez que se ha anestesiado adecuadamente, se produce la introducción de esta aguja, de la aguja nuevamente. En algunos casos, como el calibre de la aguja es un poco mayor, se puede hacer un pequeño corte con bisturí, con el fin de que pueda introducirse más fácilmente la aguja.
Igual con un movimiento de vaivén se va introduciendo la aguja hasta llegar a la cresta ilíaca, al hueso. Una vez que ya hemos llegado al hueso, introducido un poco la cortical dentro del tejido óseo, se saca el trocar y se sigue con la aguja introduciendo, igual con movimientos de vaivén, para obtener una muestra de tejido óseo de aproximadamente por lo menos 2 centímetros, ¿no? Lo mínimo 2 centímetros. Luego que ya hemos más o menos visto que vamos a obtener una muestra de 2 centímetros, se retira la aguja con la muestra de cilindro óseo, ¿no? Previamente, si el dispositivo presenta un dispositivo de atrapamiento, como en este caso, que se introduce también acá en este caso dentro de la aguja para atrapar la muestra de tejido óseo y que al retirar la aguja no se quede o no se obtenga la muestra, ¿no? Se quede atrapada dentro del tejido subcutáneo. Esta pinza de captura con el cilindro óseo si la aguja dispone, ¿no? Si no, simplemente se saca con cuidado para evitar que, como les mencionaba, se quede atrapado este hueso dentro del tejido subcutáneo. Luego este cilindro óseo se coloca en una lámina portaobjetos y se procede a realizar lo que es la impronta para hacer un estudio citológico, para teñirla con coloración de Ray y hacer un estudio citológico, ¿no? Posteriormente, esta muestra de tejido óseo se va a colocar en un frasco con formol al 2% para su preservación y envío a anatomía patológica para su estudio correspondiente, ¿no? Una vez igual que retiramos la aguja, se coloca el apósito y se mantiene igual 24 horas este apósito colocado con gasa, fijado con gasa. Entonces, con la biopsia de médula ósea vamos a tener una sección del tejido de la médula ósea, compuesto por, obviamente, el tejido óseo y el tejido hematopoyético, ¿no? Que podemos ver cómo la celularidad del tejido hematopoyético es homogénea, dispersa en toda la médula. Esta es una celularidad normal. Aquí podemos ver una mayor cantidad de células, inclusive, ¿no? Como están agrupadas, compactadas en exceso por el aumento de la celularidad del tejido hematopoyético. Y aquí podemos ver cómo prácticamente no vemos tejido hematopoyético y vemos tejido adiposo, ¿no? Esta es una hipoplasia medular, ¿no? Donde hay aumento del tejido graso, tejido adiposo y disminución de las células hematopoyéticas. En este cuadro nos permitimos, es para ver en qué casos está indicado lo que es tanto el aspirado como la biopsia de médula ósea. Para el caso de las leucemias agudas, el aspirado generalmente es suficiente. Con el aspirado de médula ósea vamos a obtener muestras para lo que es hacer el extendido de las láminas, para ver la morfología de los blastos, si son miloides o linfoides. Asimismo, nos va a permitir obtener muestras para los estudios de inmunofenotipo, citometría de flujo, estudios citogenéticos, cariotipo, biología molecular. Generalmente es suficiente con el aspirado en las leucemias agudas, pero en algunos casos se puede realizar también una biopsia, sobre todo
si es que hay fibrosis de la médula ósea, y esto va a traer como consecuencia que no se pueda obtener una muestra de sangre medular. Estemos ante una punción blanca. En esos casos sí habría que hacer lo que es la biopsia. Para el caso de la aplasia medular, sí es fundamental la biopsia de médula ósea, porque en la aplasia medular es fundamental determinar la disminución de la celularidad, ¿no? Y el único método certero que tenemos para evaluar la celularidad de la médula ósea es la biopsia. También puede ser aspirado, pero lo fundamental es la biopsia de médula ósea. Ante un paciente con sospecha de síndrome mielodisplásico, hay que hacer el aspirado, porque el síndrome mielodisplásico es una alteración en la morfología normal de las células hematopoyéticas. Entonces, con el aspirado de médula ósea que nos sirve para determinar con detalle la celularidad, perdón, las células hematopoyéticas, cómo son estas células, si son normales o anormales. Entonces, es fundamental para el síndrome mielodisplásico, para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. También se puede realizar como estudio complementario la biopsia de médula ósea, sobre todo para ver si se sospecha de la presencia de una hipoplasia medular o si para evaluar si hay fibrosis o no de la médula, ¿no? Que nos puede hacer pensar en otra patología. O en todo caso, para el pronóstico también del síndrome mielodisplásico. Últimamente, la fibrosis también es importante para algunos tipos de síndromes mielodispásicos, pero para ver el pronóstico. Para las gamopatías monoclonales es fundamental, principalmente el aspirado de médula ósea. Ahí vamos a obtener las muestras necesarias para determinar que las células plasmáticas infiltran o están infiltrando la médula ósea y en qué medida, en qué porcentaje. Puede haber también caso de que tengamos un aspirado blanco, hacer la biopsia, ¿no? Para el caso de las anemias macrocíticas, solamente con el aspirado de médula ósea para ver la morfología de las células sería suficiente. Para el caso de las neoplasias mieloproliferativas, eh, generalmente el aspirado es solamente un método auxiliar para obtener muestras para citogenética, para estudios citogenéticos, para estudios de biología molecular, para ver algunas mutaciones, JAK2, PCR-ABL, ¿no? Que son propios de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Y sí es necesario hacer la biopsia porque con esto vamos a determinar si hay fibrosis o no y la proliferación celular, ¿no? Y de qué tipo es. Para el caso de las trombocitopenias sin filiar, es decir, en aquellas donde no tenemos una causa determinada, es necesario solamente el aspirado, ¿no? Y si en caso de que el aspirado fuera blanco, se podría hacer la biopsia. Para el caso de leucopenia sin filiar, también es solo necesario hacer el aspirado de médula ósea. Para el estudio de extensión de linfomas, es decir, si ha habido metástasis o no, o infiltración de la médula ósea por parte de las células linfomatosas, la biopsia es lo fundamental, ¿no? Para las leucemias linfocíticas crónicas, generalmente, como la leucemia linfocítica crónica es una leucemia que afecta a la sangre, o sea, generalmente con los estudios de sangre periférica es suficiente, tanto para hacer inmunofenotipo, estudios citogenéticos, moleculares, etcétera. Pero en algunos casos también se podría hacer aspirado de médula ósea y en muy, muy raros casos la biopsia. Para el caso de las tricoleucemias, eh, como la tricoleucemia se caracteriza por ser una neoplasia que va a producir una gran fibrosis de la médula ósea, generalmente el aspirado es seco, no se va a obtener muestra, entonces de frente es ir a la biopsia de médula ósea. Es el único procedimiento que nos va a ser útil. Para el caso de que tengamos que buscar metástasis medulares, obviamente para metástasis mieloptisis, la biopsia de médula ósea.
Cuando queremos buscar infiltración de granulomas, también la biopsia de medulomas es el estudio indicado. Para el caso de fiebre de origen desconocida, basta únicamente, generalmente, con el aspirado de médula ósea, obtenemos muestras para menocultivos, para cultivos, ¿no? No es necesario generalmente la biopsia, salvo que sea también igual un aspirado seco, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Seguidamente vamos a ver sobre todo el aspirado de médula ósea para el estudio de las neoplasias hematológicas. Qué tan importante es, ¿no? ¿O para qué nos va a servir? No, acá creo que hay un error porque he puesto médula ósea normal. Anormal, perdón. No lo había leído. Bien. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta lámina, la presencia de células. Son blastos. Son células con núcleo, con cromatina laxa, con escaso citoplasma, ¿no? Como podemos ver, casi todo el campo está presentado por este tipo de células. Todas, prácticamente todas son blastos. Esto se contrapone con lo que debería ser una médula ósea normal, ¿no? Con diversos tipos celulares, diversas células en diferentes estadios de maduración, células eritroides, células mieloides en diferentes estadios de maduración, ¿no? Entonces, en el caso de las neoplasias hematológicas, lo fundamental es, en las leucemias sobre todo, es encontrar lo que son estas células patológicas, que son los blastos. Acá tenemos unos blastos que son blastos linfoides, son células relativamente pequeñas, con abundante núcleo y con escaso citoplasma, ¿no? Estos son blastos linfoides de tipo L1. Son blastos pequeños con escaso citoplasma. Aquí tenemos igualmente blastos, pero con mayor cantidad de citoplasma, ¿no? Y no son de tamaño uniforme, hay algunos más grandes, otros más pequeños. Entonces, estos son los que se conocen como blastos linfoides de tipo L2. Y estos son también blastos linfoides, igualmente con abundante citoplasma, pero lo característico de estos blastos es las vacuolas que tienen el citoplasma. La gran cantidad de vacuolas, ¿no? Y esto es característico de los linfoblastos de tipo L3 o tipo Burkitt, ¿no? Que van a estar presentes en la leucemia linfoma tipo Burkitt. Aquí podemos ver igualmente la presencia de blastos. En este caso vemos blastos con nucleolo muy evidente y con citoplasma también relativamente mayor, grande, comparado con los linfoblastos. Este sería unos blastos de una leucemia aguda indiferenciada, ¿no? Mm, La mayoría de ellos tienen abundante citoplasma, pero hay algunos que tienen un poco menos. Entonces, es un poco difícil de establecer morfológicamente si son blastos linfoides o miloides. Algunos parecen miloides, otros parecen linfoides.
Esto correspondió a una leucemia aguda indiferenciada, es decir, que no tenía un linaje definido, ¿no? Esto también son blastos, pero de tipo mieloide, también igual con nucleolo, con citoplasma abundante, basófilo, de tipo M1. Esta es también una leucemia linfoide, que tienen blastos con citoplasma mucho más abundante, ¿no? Pero también hay presencia de células, algunos segmentados, algunos neutrófilos. Entonces, esta leucemia tiene algún grado de maduración y por eso es una de tipo M2. Y esta otra, igual se puede ver acá, lo que son una leucemia aguda de tipo M2, pero lo característico acá es que en el citoplasma se pueden ver unos bastoncitos de color azul oscuro que representan lo que son los bastones de agua, ¿no? Los bastones de agua, la presencia de bastones de agua en el citoplasma de estos blastos es casi patognomónico de lo que es la leucemia mieloide aguda. Entonces, si tenemos blastos donde se informa en el milograma que hay presencia de bastones de agua, esto es casi característico de lo que es una leucemia mieloide aguda. Y acá podemos ver también una leucemia amiloide aguda, pero en este caso se ven lo que son promielocitos. Son células grandes con el citoplasma lleno de gránulos grandes de color azulado, ¿no? La leucemia promielocítica es de tipo M3 y es una emergencia en estos casos. Estos pacientes con leucemia promielocítica son pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar coagulación intravascular diseminada y producirles la muerte, esta coagulación intravascular diseminada, ¿no? Por eso constituye la sospecha de una leucemia promielocítica aguda, una emergencia hematológica, ¿no? Porque el paciente debe recibir tratamiento lo más pronto posible, porque si no se puede complicar a una coagulación intravascular diseminada y ocasionarle la muerte. Acá podemos ver una leucemia también mieloide aguda, pero de tipo M4, en la cual se puede ver la presencia de monoblastos. Son blastos grandes con abundante citoplasma. Esta es de tipo M5 o monoblástica. También se puede ver los monoblastos grandes, promonocitos también acá. Acá en esta lámina podemos ver una leucemia de tipo M6 o eritroleucemia, donde se puede ver los precursores, los eritroblastos, ¿no? Patológicos, con escotadura nuclear. Acá podemos ver lo que son células plasmáticas. Este es un paciente con mieloma múltiple. Se puede ver la gran cantidad de células plasmáticas que presenta en esta lámina. Las células plasmáticas son células con un núcleo excéntrico y con un citoplasma azulado, ¿no? Como pueden ver, acá vemos algunas células plasmáticas con dos núcleos que son patológicas. Acá también otra más grande con dos núcleos. En células más grandes con núcleo excéntrico. Entonces este es un paciente con mieloma múltiple. Luego con el aspirado de médula ósea
obtenemos lo que son las muestras para hacer el estudio de inmunofenotipo mediante citometría de flujo. Este es un informe de una citometría de flujo de un paciente compatible con una leucemia linfoblástica de células B. Esto es importante porque nos va a permitir ver el inmunofenotipo de las células de los blastos. Acá podemos ver los diferentes marcadores que se usan para tipificar un blasto, ¿no? Tenemos este marcador que es el TDT, el CD34 y el CD38, que son marcadores de precursores, es decir, que nos indican que son blastos. El CD34 nos dice que son blastos, no nos dice si son linfoides o mieloides, pero el TDT sí nos dice que estos blastos son linfoides, porque el TDT solo lo expresan los blastos de linaje linfoide. Luego tenemos marcadores granulocíticos, que son el CD15, que nos dice que es negativo, o sea que no es un granulocito. Para monocíticos tenemos el MPO, que es negativo, el CD13, CD33, que es negativo. Monocíticos tenemos el CD14, CD64, CD36, CD11, que son negativos. Y acá tenemos lo que son los de estirpe linfoide. Comenzamos con los T, CD2, CD7, CD3, que son negativos, es decir, que no son linfocitos T. Y los linfoides B, que son el CD19, que sí nos dice que son positivos, los cruces. El CD79 también positivo, el CD10 positivo, CD20 negativo positivo, las inmunoglobulinas negativos. Entonces nos dice que son blastos linfoides de estirpe B, blastos linfoides de células B. En este otro tenemos una leucemia mieloide aguda de tipo M2. Igual los marcadores acá podemos ver de precursores, el TDT es negativo, el CD34 es positivo, es decir, nos dice que son blastos. El CS117 también es de precursores, sale positivo, generalmente amiloide, igual que el HDR, que también sale positivo. Los marcadores granulocíticos, el CD15 sale positivo, el MPO sale positivo, el CD13 positivo, CD33 positivo, CD11 positivo. Para el linaje monocítico, CD64 positivo. Para linfoide B, negativo CD19, CD79. Para linfoide T, negativo. Entonces, se concluye con una leucemia amiloide aguda. Este otro también es una citometría. En este caso, nos informa que hay presencia de células plasmáticas neoplásicas en un 0,9%. Y estas células plasmáticas igual van a expresar CD38, CD138 y CD56. CD38 y 138 expresan las células plasmáticas y el CD56 expresan las células plasmáticas neoplásicas. Por eso es que en este estudio concluye
que es compatible con una neoplasia de células plasmáticas de tipo mieloma múltiple, ¿no? Este es otro estudio que es de biología molecular, también para lo que es la detección de lo que es el gen PML-RAR. El gen PML-RAR es resultado de la translocación del cromosoma 15 con 17 y está presente en la leucemia promielocítica aguda, ¿no? Entonces, en este caso, este paciente tuvo esa mutación y por ende una leucemia promielocítica aguda. Para el primer aspirado también obtenemos muestra para los citogenético del cariotipo y en este caso podemos ver que se detecta que este paciente tiene la translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, que es el cromosoma Filadelfia, que está presente en la leucemia amiloide crónica, ¿no? En este caso, este paciente tiene esta translocación y se concluyó con el diagnóstico de una leucemia amiloide crónica. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, eso sería todo.